la licenciada Analía Forti siempre es una mujer muy trabajadora y emprendedora, y ahora ha presentado este libro Secretos de Familia. Ella es magíster en Psicología Social, licenciada en Ciencias para la Familia y consultora de Psicología, pero la verdad que Analía siempre nos da una mano en muchas cuestiones, y por eso queremos saber, nos alegraba de saber de estos Secretos de Familia, pero queremos saber qué vamos a encontrar en ese libro. Analía, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, estamos. Buenos días. Bien, bien, bien. Vos sabés que te escucho no del todo bien. A ver, Analía, ¿vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Ah, ahora sí, ahora sí. Contame, ¿qué encontramos en este libro? Mira, en Secretos de Familia vas a encontrar, en primer lugar, un marco teórico que te explica de alguna manera cómo funcionan las familias, que de alguna manera son sociedades que siempre guardan algún tipo de secreto. Vos te podés preguntar, ¿en mi familia hay algún secreto? Yo no lo creo. Bueno, yo estoy en condiciones de decirte que si vos crees que en tu familia no hay secretos, es porque todavía no relevaste tu árbol y no los conoces. Todas las familias son sociedades que ocultan secretos, secretos que tienen que ver con proteger a los miembros de algún tipo de información que se considera vergonzosa, humillante, que de alguna manera se vive como amenazante, pero en todas las familias hay secretos guardados. Y en este libro lo primero que vas a encontrar es un entendimiento respecto de qué es el secreto de familia, cómo funciona. Vas a encontrarte con qué es el árbol genealógico, qué es el árbol familiar, de qué manera se esconde dentro del árbol información de tu clan familiar, y te vas a encontrar con 130 ejercicios, que no es poco, que tienen que ver con poder sanar tu historia familiar para evitar repeticiones en tu biografía personal. Esto es algo que solemos no tener en cuenta, pero hay muchas repeticiones inconscientes que se dan en nuestra vida como consecuencia de secretos familiares que no conocemos y que determinan lealtades invisibles. Te doy un ejemplo concreto para que la gente lo pueda pensar. Sí. Te encontrás de pronto en una familia con una mujer o un hombre que no logran tener descendencia, que no pueden tener hijos y que de pronto no hay ninguna causal biológica que justifique esto. Bueno, es importante relevar el árbol, porque en ese árbol puede haber hijos no reconocidos, puede haber historias de hijos ilegítimos que se han mantenido ocultos, que no se han nombrado, que han sido excluidos de la historia familiar, y por una lealtad inconsciente a esa persona hay una imposibilidad en lo que tiene que ver con la reproducción y con tener hijos. Pero Analía, te estás metiendo en lo que se denomina también mandato cultural, pero familiar, claro. El núcleo más duro y más cerrado. Absolutamente, absolutamente. Es tal cual así como lo decís, y vos sabés que es muy fuerte cuando las personas van descubriendo estas cuestiones. Inclusive hay situaciones que tienen que ver con lo personal, con situaciones personales, la decisión muchas veces que parece consciente y voluntaria de no casarse, y en definitiva esa decisión de no casarse responde a una lealtad inconsciente a algún ancestro que por algún motivo no ha contraído matrimonio o que ha sufrido una viudez traumática producto de alguna situación puntual realmente que constituyó un trauma y una tragedia. Me quedo pensando en eso. Claro, me quedo pensando en eso y lo que asocio rápidamente a esas frases. En mi familia siempre fue así. Nosotros siempre fuimos esto. Somos estos y punto. Como nunca replantearse lo que uno realmente quiere para su vida. Totalmente, es así. Vos sabés que te voy a contar algo, una situación de consulta. Recuerdo en el consultorio en una oportunidad, haciendo un trabajo de ya una mujer de 40 y pico de años que estaba trabajando en una reorientación ocupacional en ese momento de su vida, y me contaba que el deseo de su vida había sido ser médica. Y me contaba que ella no había sido médica porque había tenido una tía abuela que había querido estudiar medicina y se había vuelto loca. Cuando empezamos a relevar su árbol y a trabajar con su historia, en realidad
su tía abuela efectivamente tenía un trastorno de personalidad, había una patología, tenía una esquizofrenia, pero no había sido como consecuencia de haber estudiado medicina. Pero sin embargo, la historia había viajado a través de su historia familiar de esta manera. Las personas que estudian medicina enloquecen. Y ella no había seguido adelante con esa vocación, producto de ese secreto, que se había transformado la información en eso para no decir que en la familia había una persona que tenía una patología, que tenía un trastorno mental. Claro, estamos hablando de la construcción del relato de una historia de vida, cómo trasunta las generaciones y cómo termina perjudicando a las generaciones. ¿Cómo termina perjudicando a las generaciones posteriores? Porque todos aquellos secretos de familia que quedan sin develar, que no son nombrados, terminan impactando como síntoma, con diferentes tipos de síntomas en las generaciones posteriores. Por eso es tan importante poder conocerlos, abrir el árbol, relevarlos, poder hablar sobre esto, poder perdonar aquellas cuestiones que no pudieron decirse y sanar la historia familiar para no poder repetirla. De esto trata el libro, es un tema con el que cuesta mucho involucrarse, porque vos sabés que la familia es una institución altamente sacralizada, pero es importante poder empezar a hablar de esto porque los silencios que se mantienen en los secretos de familia son de verdad silencios que no constituyen salud. Claro, y sentimientos muchas veces culposos, porque uno dice cómo voy a hacer esto en contra o cómo voy a replantearme cosas que en mi familia, que el lugar más, quién más me va a querer que mi familia, se estableció de esta manera. ¿Cómo voy a replantear lo que esa gente que tanto me quiso lo hace de esta manera y viene con estos temas, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo voy a preguntar? ¿Cómo me voy a atrever a de alguna manera violentar la historia familiar y preguntar sobre eso que se silencia? Y no nos damos cuenta que por no preguntar y por no nombrar todo lo silenciado, estamos perpetuando en las generaciones posteriores el sufrimiento, el dolor y condenándolas a la repetición inconsciente. Y se nos va la vida en eso. Y se nos va la vida en eso, se nos van las generaciones con esa pregunta de ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Cuando en realidad tenemos la posibilidad de obtener las respuestas. Ampliamente interesante, y la verdad me quedé atrapado con eso que me decías, y la verdad en estos secretos de familia seguramente encontraremos, no sé si muchas respuestas, pero sí encontraremos replanteos internos que cada uno podrá saber si quiere atravesar ese valladar o esa línea que nos lleva para otro camino. Así que la verdad te felicitamos por este trabajo y altamente atractivo. Gracias, Analía, como siempre, con nosotros. Un placer, un cariño para todos ustedes. Igualmente, Analía Forti, que la verdad interesantísimo, Secretos de Familia, altamente recomendable la temática que plantea este libro.